여행에 미친 남자 트미치입니다. 오늘은 2023년 12월 28일 본격적으로 여행한 지 한 지금 8일 정도 지났고요. 지금 저는 뿌에볼라에 있습니다. 뿌에볼라는 멕시코의 4대 도시고 해발 2100m 정도 됩니다. 그래서 고산지대의 도시고 스페인에서 처음으로 정복한 도시가 뿌에볼라라고 하더라고요. 인구는 한 100만 정도 되고요. 여기가 좀 역사가 깊은 게 거리가 유네스코 세계문화유산으로 선정이 됐거든요. 거리가 굉장히 고전적이고 이쁘다고 들었어요. 그래서 한번 가볼 거고요. 현재 위치는 센트로 붙여 있는 호스탈 카사 드 아코스라는 데입니다. 완전히 기업형으로 만들어 놨어요. 이렇게 막 벽도 잘 안 칠하고 닭장처럼 밀어놓고. 시설은 나쁘지가 않아요. 하루에 10,000원이거든요. 그래서 방도 많고 샤워 시설하고 화장실도 바로 옆에 있어서 나쁘지가 않아요. 이제 밖으로 한번 나가볼 겁니다. 여기가 해발 2100m다 보니까 날씨가 좀 추워요. 지금 현재 기온 한 10도 정도, 영상 10도 정도 되고요. 최고 온도는 한 20도 정도까지 오늘 올라간답니다. 이불이 호스텔에서 굉장히 두꺼운 이불을 준 이유가 있었어요. 추우니까 두꺼운 이불을 주더라고요. 와, 간만에 햇살이 너무 좋아. 지금은 센트럴 가운데 쪽으로 가고 있어요. 그러니까 역사지구 쪽이라고 하는데 역사지구 쪽으로 한번 가보고 있습니다. 거리가 이게 1690년대 이제 스페인이 정복을 하고 나서 거리가 잘 보존이 되어 있어요. 또 푸에볼라는 멕시코의 4대 도시만큼 편점들도 좀 많은 것 같아요. 산루이스 포토시보다는. 산루이스 포토시는 조금 센트럴가 좀 적었던 느낌이 있었습니다. 우와, 멋집니다. 멋집니다. 진짜 유럽에 와 있는 기분이 느끼는 것 같아요. 이따 투어버스 한번 타봐야겠다. 얼마야? 여기가 소칼로 광장 같아요. 있습니다. How much is for the bus? Tour bus? Can I know the price of the bus? 120 pesos, but it's only in Spanish. Do you need an English? Yes. Okay, the bus red and the bus green, the traduction English, French, and German. First one? Yeah, the second. Yeah. 버스가 이렇게 쭉 있는데 지금 다 스페니시 방송을 하고 이 녹색 버스만 영어 방송을 한다고 하더라고요. So how much is the pay? 120. In English. 120. 130. So English tour guide, right? Yeah. See. So how about the departure time? So every 1 hour 15 minutes. I mean the schedule. I mean the departing schedule. I'd like to know the departing schedule. See? So 11 o'clock. See. Gracias. 한 30분, 뭐 한 40분마다 한 번씩 있는 것 같아요. 여기 좀 느껴보고 가야겠다. 와, 너무 좋다. 이런 노초 카페 좋지. 맥도날드 있네. 맥도날드.
맥모닝 먹을까? 야, 맥모닝 이상해. 맥몰렛이라고. 야, 여기는 멕시코에 특화된 이런 게 있는 것 같아. 핫케이크 89페소거든요. 89페소나 90페소. 7,200원이요. 와. 한 7,000원 동안 하는 거야. 되게 비싼 거. 우리나라 또 3,000원, 4,000원 하는 거. 이거 먹고 가야겠다. 아니, 주문한 지 지금 10분이 넘어갔는데 안 나오네. 핫케이크 시켰는데. 아, 이거 느려. 와. 여기 앞에 보면 테라스에서 먹을 수 있어. 우와, 씨. 멕시코에서 맥모닝을 담그네. 메뉴를 볼까요? 해시 브라운하고 햄 하나 있고 버거 패티 하나 있고 그리고 커피 이렇게 먹습니다. 이거는 시럽 긋고 핫소스, 케찹, 핫소스. 아, 저기 딸기잼. 이런 분위기에서 지금 먹습니다. 이런 분위기. 완전 유럽 어디 와 있는 것 같지 않아요? 맥도날드가 아니라. 자, 먹어보겠습니다. 원래는 이런 거 타고 싶은데 영어 방송되는 건 이거밖에 없대요. 그래서 올라 오케이. 야. What's in number 3 for English? Yeah, number 3. 11 o'clock. Yep. Yeah, so just smoking and then I come back here. 틀면은 영어 방송이 나온대요. 그냥 내 이어폰 써도 될 것 같은데? Recorrido por esta Puebla fascinante. Te recomendamos que por tu seguridad durante el trayecto no te pongas de pie y no saques las... Y hacer una comunidad dispuesta a vivir en paz, productiva y generadora de arte y cultura. Tuvo tanta importancia el proyecto que la Puebla, y así le decían también, la Puebla de Los Ángeles. Y después solamente Puebla. Y muy probablemente le pusieron Ciudad de Los Ángeles, influenciados por los franciscanos, que también fueron fundadores de la ciudad. Y tenían como madre protectora a Nuestra Señora de Los Ángeles. Por eso fíjate bien cómo en Puebla por todas partes verás figuras Las antiguas. Oye, ¿y qué tal la famosa cantina de la Pasita? Aquí en la esquina a la izquierda. Claro, no puede faltar el pasar a tomarse una copita del fondo del callejón. Y una noche escapó por una ventana ayudándose de una cuerda que amarró a la estatua de San Ignacio. Este hecho se conmemora con una... Artesanías populares locales e incluso algunas piezas de arte popular de hierro, latón, madera, esculturas o pinturas. Aquí al lado derecho está el antiguo Quismo de la Puebla de Los Ángeles, visto desde la óptica del arte abstracto de la modernidad. Sí, ya se Instalado en el año 2003. Su autor, Entonces, hablazo. Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, es un escultor mexicano famoso en el mundo por sus Sebastián. obras monumentales, basadas en figuras geométricas. A tu derecha podrás ver el conjunto de la plaza comercial Paseo de San Francisco y el centro de convenciones de Puebla. En un inicio, fueron las primeras huertas de la ciudad, que eran parte del convento franciscano, luego un lugar de esparcimiento llamado el Estanque de los Pescaditos, y después, ahí se levantaron fábricas de hilados y tejidos que cayeron después en el abandono. Hoy vuelve a ser un jardín para el esparcimiento y salas para el arte y la cultura. El centro de convenciones fue parte de un gran proyecto de rescate de vestigios antiguos de la ciudad y para la reactivación del centro histórico, desarrollado en la última década del siglo XX.
Te recomendamos que por tu seguridad durante el trayecto no te pongas de pie y no saques las manos ni la cabeza por los costados, para que disfrutes completamente seguro este paseo. Al retomar nuestro recorrido, ahora nos encontraremos a la derecha con el Templo de San Francisco y el edificio de la Tercera Orden Franciscana. Este templo fue quizá el primero que se edificó en Puebla en el siglo XVI, seguramente más austero que el actual, pues con el tiempo se le agregaron decoraciones en su fachada, con fenomenales tableros de talavera poblana. En su interior reposa el cuerpo incorrupto del beato fray Sebastián de Aparicio, en una urna de plata. Incorrupto quiere decir que después de morir este fraile Sebastián de Aparicio, su cuerpo no se descompuso, solo se secó. Para los creyentes esto es una especie de milagro y un don que Dios le dio a este personaje por sus buenas obras. Cuando llegó de España a estas tierras de conquista, Sebastián notó que los indios sufrían mucho llevando a lomo las mercancías. Entonces se propuso construir caminos donde pudieran circular carretas de carga y sustituir así a los humanos. Por eso el pueblo lo adoptó como el patrono de los camioneros, choferes y transportistas y como su gran benefactor. Y el fraile franciscano Toribio Paredes de Benavente. Luego, el oidor de la Nueva España, don Juan de Salmerón, impulsor del proyecto. Luego, la mujer que vio con buenos ojos y aprobó la edificación de la humanista ciudad de Los Ángeles, la reina Isabel de Portugal. Sus esculturas están acompañadas por el escudo de Puebla. Ahora vamos pasando enfrente del Paseo de San Francisco, que fue propiamente el primer jardín para el Paseo de los Poblanos, que luego le llamaron el Paseo Viejo, justo a la orilla del río de San Francisco, cuando era un remanso para el descanso y la reunión con la familia y los amigos. El río se convirtió después, en el siglo XX, en el Boulevard 5 de Mayo por el que ahora circulamos. Este jardín se volvió famoso también porque se establecieron pequeños puestos de ricas chalupas, mole poblano, pepino rojo y tantos antojitos poblanos, negocios que luego fueron creciendo y hoy ofrecen numerosas opciones de la deliciosa cocina poblana. A nuestra izquierda está el jardín que antes se llamaba de las Piadosas y ahora se llama Esteban Gantúñamo, en honor al industrial veracruzano que vino a vivir a Puebla. Vivió en una de las casas enfrente de este jardín y estableció las primeras fábricas textiles mecanizadas, trayendo desde Estados Unidos maquinaria para la fabricación de hilados y tejidos, siendo pionero en estas afueras del templo y las calles que la rodean, donde se instalan infinidad de puestos de artesanías, comida y juegos mecánicos. Hace un momento hablábamos de don Esteban de Antuñano, que fue el iniciador de la industria textil en Puebla y todo México. Cuenta su historia que no fue nada fácil instalar su fábrica, pues una vez que ya había iniciado con algunos telares en los años de 1830, mandó traer por barco desde Filadelfia más maquinaria y durante el trayecto en 3 ocasiones naufragó y perdió los telares que traía. Pero no se dio por vencido y volvió a traer la pesada maquinaria hasta que logró consolidar su fábrica, a la que llamó la Constancia Mexicana, en honor a todo el esfuerzo y sacrificio que representó esa audiencia. De los fuertes, escenario de la batalla del 5 de mayo. A tu lado izquierdo verás el clásico Hotel Astra y su famoso restaurante El Merendero, que desde mediados del siglo XX era una sede de bodas y eventos sociales más lujo en la ciudad, que tenía una hermosa vista panorámica. Enseguida, a tu lado derecho se encuentra la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Llama la atención porque fue tallada totalmente en la roca y es una... Y al lado izquierdo, hacia la parte baja, verás el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, en el que se jugaba fútbol y se realizaban los juegos de béisbol del equipo local, los Pericos de Puebla, que aquí se coronaron campeones en el año de 1963, con un equipo que ya es legendario. A tu derecha está ahora la Casa Puebla, que es la residencia oficial del gobernador del estado en turno. Fue construida en los años 40 del siglo pasado por el gobernante de ese entonces, Carlos Betancourt. Sin duda uno de los acontecimientos de guerra más relevantes de la historia de México. A nuestra vista está el fuerte de Loreto, llamado así porque en su interior está una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto, que durante muchos años fue una ermita dedicada a la oración de los viajeros que iban de paso hacia la ciudad. Cuando se desarrollaba la Guerra de Independencia, conocido como Museo de la Nueva Intervención, que muestra la interesante historia de la ermita y del fuerte, transportándote en el tiempo al pasado para ver objetos de la guerra, obras de arte y testimonios de la batalla del 5 de mayo.
En este fuerte se han encontrado vestigios de una especie de túneles o galerías subterráneas. Desde aquí tienes una vista panorámica de la ciudad por el lado poniente, donde destacan por una parte el Cerro de San Juan y los volcanes, el Popocatépetl y el 저쪽 Iztaccíhuatl, 안쪽에 aunque no siempre se 와, ven 저쪽에 como 볼티게 el 노래. ambiente. El Popocatépetl, del lado izquierdo, es el segundo volcán más alto de México, después del Pico de Orizaba. Es un volcán activo que mide 5.452 metros sobre el nivel del mar y emite continuamente olas de vapor y ceniza, hasta ahora sin consecuencias graves. Y en el lado derecho está el volcán Iztaccíhuatl, mejor conocido como la Mujer Dormida, con 5.286 metros de altura sobre el nivel del mar. Fíjate que hay mucho... 여기 지금 잠깐 정차한대요. 한 5분 정도? 오, 아름답다. 여기 푸에블라 사인 기다리고 사진 찍으려고 저 버스 타고 가면 됩니다. 돈이 조금 들더라도 이 투어 버스를 타는 이유는 한 번에 도시 전경을 다 볼 수 있기 때문에 그래요. 120페소면 10,000원 안 되는 돈으로 한 바퀴 돌면은 나쁘지 않은 가격입니다. 여기 걸어온다고 생각해봐요. 힘들지? 와. 사인. 여기서 사진 찍어요. 사람들이 사진 찍으려고 기다리는 거야. 저게 올림픽 스타디움이고 1900 멕시코 월드컵 때 1960몇 년인가요? 그때 했다는데 올림픽 스타디움 치고는 적은데요. 아 좋다. 좋지 않습니까 여러분? 아유 헬로. 여기 카페도 있네요. 지금 장사 안 하는 건나 모르겠다. 또 기념품 가게 있네요. 은근히 날씨가 햇볕이 강하네요. 선크림 바르고 나왔고 여기 좀 뾰루진한 게 있어가지고 좀 셀쑥 침착돼가지고 안 없어지겠는데 이거 더 가려지는데. 오 마이 갓. 예. 감자튀김 같은 거는 먹을까? 흐레타 데 로레토 성벽인 것 같아요. 저기 무슨 곤돌라도 있네. La libertad y la dignidad de un pueblo para construir su propio destino, sin que ningún extranjero se lo imponga, que fueron los valores que dieron sentido a la defensa de la República Mexicana ante Francia. Si miras ahora al frente a tu izquierda, verás el fuerte de Guadalupe. Originalmente era una capilla dedicada a San Cristóbal, luego a la Virgen de Belén y en el siglo XIX fue ampliado y dedicado a la Virgen de Guadalupe. Pero ante la invasión francesa fue convertido y reforzado como un fuerte.
continuamos recorriendo la zona histórica monumental del 5 de mayo. A la derecha puedes ver las instalaciones del moderno Centro Expositor de Puebla, uno de los más grandes del país y con una gran infraestructura para desarrollar ferias industriales y de todo tipo, como la Gran Feria de Puebla, que se hace año con año en el mes de mayo. Más adelante está la estructura en forma piramidal, que es el Planetario de Puebla. Tiene un sistema de proyección IMAX en un domo monumental que presenta películas espectaculares durante el día. Y aquí a tu izquierda está el Auditorio de la Reforma, con su forma de media esfera, que se construyó para celebrar el centenario del 5 de mayo en 1962. Y fue renovado para seguir dando cabida a grandes conciertos de música. Por aquí pasaron los norteamericanos cuando invadieron México. Por aquí pelearon muchas veces liberales y conservadores en el siglo XIX para definir el tipo de nación que México debía ser. Y aquí se peleó en la Guerra de Reforma. Por aquí llegaron los franceses, austriacos y belgas desde Orizaba durante la intervención francesa. Y por aquí también pasaron en tiempos de la Revolución Mexicana zapatistas y carrancistas, y también ocuparon la ciudad, aunque pacíficamente. Por eso a Puebla la llaman 3 veces heroica, pero lo fue muchas veces. Y ahora estamos llegando a la fuente mausoleo dedicada a Ignacio Zaragoza Seguín, el general que comandó al ejército de Oriente contra Francia y que salió victorioso en la batalla del 5 de mayo. Observa la escultura que está en el centro del monumento con Zaragoza en su caballo, realizada en el siglo XIX, y le rodean algunos de los cañones que vivieron la lucha en aquella batalla. Aquí descansan los restos mortales de Ignacio Zaragoza, 멕시코가 quien 많은 murió en 침략을 Puebla el 프랑스도 8 de 그렇고 septiembre 포르투갈도 de 스페인에 1862. 4 meses después de la heroica 많은 batalla, 전승 enfermó 기념 de tifoidea, 탑이 있는 것 같습니다. contagiado por alguno de sus soldados. Descendiendo por esta calzada tenemos a la izquierda las ahora ya cerradas canteras de Loreto, de donde salió toda la piedra gris que dio forma a las fachadas, portones, torres y balcones en todo el centro histórico de Puebla durante el virreinato. Y luego fíjate en el monumento antiguo que tenemos del lado izquierdo en el centro del camellón. Es el Arco de Loreto, que era la entrada que daba la bienvenida a Puebla por este lado norte de la ciudad. Se hizo a fines del siglo XVIII. Tiene las imágenes del escudo de Puebla, el arcángel San Miguel, que es el santo patrono de Puebla, y San José, santo protector de Puebla contra las tormentas y los rayos, pues Puebla sufría mucho las tormentas eléctricas. Y en el siglo XVI, en un pequeño sorteo, el ganador fue San José para ser su protector. Este arco llevaba justo al barrio de San José y directo hasta la Plaza Mayor junto a la catedral. Y gran parte de sus casas adoptaron el estilo colonial californiano, que ya desde los años 20 se venía usando en la Ciudad de México, en fraccionamientos como la Colonia Roma, Condesa o Polanco, dándole aquí en Puebla un sabor muy local. Anunciaba ya el moderno crecimiento urbano más allá de la antigua traza del centro histórico.
Estamos entrando al corazón del centro histórico. Tenemos a nuestra derecha el teatro principal. No fue el primer teatro de América, pero sí es el teatro más antiguo de toda América Latina, que aún permanece funcionando como teatro. Su construcción data de 1760. Cuentan que cuando lo construyeron tardaban mucho tiempo para terminarlo, con todos sus detalles, y la gente ya quería disfrutar obras teatrales. Entonces, aunque no estuviera terminado, la gente se ofreció a llevar sus propias sillas para presenciar las comedias que tanto le gustaban. Su hermosa fachada es estilo barroco El ejército durante la guerra de independencia. Y otra, cuando sufrió un severo incendio que lo dejó varios años fuera de circulación, hasta que a mediados del siglo XX recuperó todo su esplendor y hoy sigue siendo escenario de teatro, música, danza y hasta ópera. Al reiniciar nuestro recorrido, vamos entrando a la calle 6 Norte, que fuera parte del barrio de San Roque y donde hoy se ubican algunas fábricas y comercios de Talavera poblana. Al llegar a la esquina, del lado derecho podrás ver el Museo Casa de Alfeñique. Fíjate que la Casa de Alfeñique es sin duda la casa que más representa la arquitectura barroca poblana de fines del siglo XVIII. Fíjate cómo está decorada por todas partes, con argamasa blanca, petatito de ladrillo rojo y azulejo de Talavera. La historia nos cuenta, quizá leyenda, que un famoso herrero, don Ignacio Morales, se enamoró perdidamente de una bella mujer poblana, conocida como Ana, y le pidió matrimonio. Ella aceptó, pero luego le pondría una sola condición: que le hiciera una casa de dulce donde fueran a vivir cuando se casaran. ¿En serio? Por lo visto no. Al lado izquierdo tenemos el mercado del Parián. Este lugar era la antigua plazuela de San Roque, y allá por el siglo XVII, los vendedores de comida y antojitos que ocupaban los portales en el Zócalo fueron trasladados contra su voluntad a esta plaza, dándoles un lugar más digno y a la ciudadanía un mejor lugar para comer sus antojitos favoritos. Y tiempo después, como bien ya lo dijiste, se llamó Mercado de El Parián, que significa parada, porque en su paso hacia el Zócalo fue parada obligatoria de los arrieros, ahora transportistas, que viajaban de la capital, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Actualmente puedes comprar aquí todas las artesanías que se hacen en Puebla y otras partes de México. Es muy visitado por poblanos, mexicanos y extranjeros. El templo de San Cristóbal. Sus torres originales fueron destruidas en 1856, en uno de los 13 sitios que sufrió Puebla. A mediados del siglo XX, fueron reconstruidas en un estilo plateresco por el escultor poblano Jesús Corro Soriano. Y esta es la antigua calle de Santa Clara. Aquí podemos encontrar los deliciosos y famosos dulces típicos poblanos, los camotes. Se me hace agua la boca. Pues cómo no, y también con los muéganos, macarrones, frutas cubiertas, camoncillo de pepita, petitorias y palanquetas, cochinitos, las tortitas de Santa Clara, cocadas y la estrella de los dulces poblanos, los molletes dulces de Santa Clara, una especie de bizcocho relleno de crema y cubierto de azúcar, preparada con pepita. Toda una delicia que solo las hacen en el mes de agosto. Mira, a tu izquierda está la iglesia de Santa Clara y el exconvento de monjas clarisas, que dieron origen en su cocina a los mencionados dulces. Y a tu derecha no te pierdas la casa de los hermanos Cerdán, que es el actual Museo de la Revolución Mexicana. Aquí comenzó la revolución, el 18 de noviembre de 1810, 2 días antes de que la iniciara Francisco y Madero en el norte del país.
Todo empezó cuando la policía descubrió que aquí se guardaban armas del partido antirreeleccionista, que preparaba un alzamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, rodearon la casa y empezó el ataque a los hermanos Cerdán, que aquí se defendieron junto con varios amigos que estaban reunidos, preparando la lucha. Aún se ven los balazos marcados en los muros. Desde uno de estos balcones, la heroína Carmen Cerdán arengó al pueblo a levantarse en armas. En su interior murió su líder y hermano Aquiles Cerdán y su otro hermano Máximo Cerdán para venderla después como esclava a unos piratas ingleses, quienes a su vez la vendieron en Filipinas para llevarla en la nao de China a América y venderla a su llegada en el puerto de Acapulco. Exacto. Pues ahí en Acapulco, un capitán español, Miguel de Sosa, que vivía en Puebla y hacía comercio entre el Oriente y España, la compró como esclava. Y Realmente francés. Se inauguró en 이게 1901. Toda la estructura de acero que puede verse fue importada desde Francia. Tiene un estilo art deco y en su inicio fue uno de los primeros grandes almacenes de Puebla, llamado la Ciudad de México y después las fábricas de Francia. también a tu lado izquierdo verás otro edificio interesantísimo. Es una casa con una fachada única, muy original, estilo barroco poblano, que como verás tiene unas figuras humanas en tableros de azulejo. Y por eso se le llama la Casa de los Muñecos. Cuentan que cuando estaban construyendo la casa, había la orden de que ninguna casa podía ser más alta que el edificio del ayuntamiento. En ese tiempo era solo de 2 pisos, y como esta casa era de 3 pisos, las autoridades del ayuntamiento se oponían a que el dueño la hiciera tan alta, y entonces hicieron la vida imposible. Uy, qué mal, y entonces... Pues al final el dueño se empeñó en dejarla así de 3 pisos, y para desquitarse dicen que mandó a colocar en la fachada esas 16 figuras humanas, en posiciones... Un servidor, 이거는 les agradecemos su 프랑스 presencia. 형태. Si alguien gusta dejarnos una moneda, se lo agradeceremos. En un momento paramos para que pueda bajar 생각보다는 con cuidado. 시내 위주로 돌 줄 알았더니 시내 외곽 그 정경으로 많이 보네요. 지금 더 도착했어요. 생각보다는 여기 이렇게 한 바퀴 돌았으면 좋았을 텐데 많이 안 도네요. 외곽을 많이 돌아서 한 바퀴 돌았다는데 의의를 값습니다. 120회도 안 값지 않았어요.